Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar en el día de hoy este Facebook Live. Ahí les dejé un aviso de que me vayan contando cuándo van ingresando para poder ir sabiendo con cuánta gente estoy contando hoy día. Bueno, en el día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo poder manejar esas ideas que aparecen y surgen finalmente a la hora que nosotros tenemos que exponernos o hablar frente a otros, ¿ya? Para mí es súper importante, y ese es un trabajo en el que me dedico mucho tiempo, a trabajar con las personas sobre estas ideas o sobre estas creencias. Y quiero partir en el día de hoy leyendo algunas citas textuales de algunas de las personas con las que he trabajado y que generosamente comparten conmigo y que luego me permiten poder utilizar como una forma de herramienta para personas que se puedan sentir de la misma manera que ellos se sintieron antes. ¿Ya? Digo antes porque eso, lo que les voy a leer ahora, era lo que sentían inicialmente en el momento justo previo a iniciar mi programa, Presenta sin miedo. ¿Ya? Entonces les voy a leer acá algunas citas. Bueno, la primera dice, pensando, estamos contextualizados que estamos pensando en las ideas o en los pensamientos que nos provocan el miedo a la hora de hablar en público. ¿Ya? Entonces, la primera sería, a veces creo que no puedo hacer las cosas, pero las hago igual. Sin embargo, tengo esas ideas ahí, como que están preconcebidas en mi cabeza. Son parte de la historia de mi vida. Es bien curioso esta frase, ¿no? Total. ¿Por qué? Porque está diciendo que a pesar de que está observando, que está realizando la acción, en este caso sería que está hablando frente al público, igualmente aparecen estas ideas que de alguna manera le están como recordando, están haciendo que sienta esa historia, lo que ocurrió o la vivencia, que lo vuelve a conectar de alguna manera con el miedo. ¿Ok? Entonces, otra cosa acá. Hay algo que me pareció súper interesante, por eso la quiero compartir, en lo que no creo. Hay algo en lo que no confío. Me inquieto y a la larga me doy cuenta que eso tiene que ver con mi autoexigencia. Y ese es un punto súper relevante aquí. Cuando nosotros tenemos la vivencia o la experiencia de tener miedo a hablar en público, ahí siempre está en juego esto de la autoexigencia, de cómo es que lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo perfecto o no lo estoy haciendo perfecto. Y ese es un gran tema porque la verdad es que si lo pensamos conceptualmente, la perfección no existe. Siempre van a haber mejoras en lo que yo estoy realizando. Pero el tema aquí es cómo estas ideas que están preconcebidas en mí, por mi historia, por mis experiencias de vida, como en esta primera frase que yo les leía, que es como que si estuvieran ahí presentes, como que la historia se vuelve nuevamente presente. Entonces, cuando ocurre eso, yo me desconecto de lo que realmente es importante. ¿Qué podría ser, por ejemplo, cómo ir desarrollando cada vez más y de mejor manera mis habilidades de presentación? En vez de estar pensando que no soy lo suficientemente bueno, en que no lo voy a hacer bien. Como decía la primera frase, a pesar de que lo hago, igual están ahí esas ideas preconcebidas y que a la larga finalmente esas son las que están molestando. Y de esas ideas me gustaría que hoy día pudiéramos reflexionar, si tienen alguna pregunta, algún comentario, y me gustaría también conocer algunas de esas ideas que ustedes pudieran tener para poderlas ir trabajando, porque finalmente esas ideas en el fondo son las que son más duras de trabajar, porque están ahí, enquistadas muchas veces en nuestra mente. Y tomando esto,
de las frases que le estoy comentando de personas con las que he trabajado, también me he encontrado con personas que tienen habilidades, que tienen recursos y que a lo mejor en otros contextos sí los utilizan sin ningún problema. O a lo mejor en el pasado sí los utilizaron. ¿A qué me refiero? Personas que podían enfrentar a grupos de personas, podían dirigir a personas, podrían elevar su voz, proyectar la voz, estimular, motivar, etcétera. Pero en la situación laboral, en la situación de trabajo, siendo profesionales, cuando están en un mayor nivel de exigencia, acá volvemos a la exigencia, es como que se quedaron sin esas habilidades, como que no saben trasladar esas habilidades que en otro contexto sí aparecen y en el plano profesional ya no. Es bien curioso eso, porque es como que están pero no están, dependiendo del contexto. Y esa es la prueba, para mí, la evidencia más grande de que realmente son solo ideas, son solo creencias las que nos van provocando este miedo. ¿Por qué me gusta tanto hablar de las creencias o de las ideas que nosotros tenemos a la hora de hablar en público? Porque en general las personas también creen que es algo que no se puede superar. Y cuando nosotros pensamos que es algo que no se puede superar, no hay nada mucho que hacer. Y cuando dejas esa creencia de lado y comienzas a enfocarte en que sí lo puedes hacer, las personas empiezan a avanzar. Y esto que yo le estoy contando, que sea en un contexto y otro no, específicamente es con una persona con la que yo estoy trabajando, una coachada, que la verdad es que ella desarrolló muchas habilidades sociales en los contextos de scout. Pero sin embargo, hoy en día siente que no sabe cómo trasladar eso a el plano profesional. Como que hay como que si hubiese un vacío, pero ese vacío es solo de idea, es solo de pensamiento. Entonces lo que nosotros estamos trabajando en el día de hoy es conectar ese puente, porque esas habilidades están, ¿ya? Ese es un caso. Hay otras personas también con las que he trabajado que me refieren o me cuentan que cuando niños hablaban, tenían mucho desplante, siempre hacían preguntas en el colegio, se paraban ahí adelante de todos a plantear ideas, etcétera, etcétera, pero de repente pasó algo y... Entonces, ese pasó algo y eso de repente es que ocurrió una experiencia donde la interpretación finalmente termina siendo una creencia o una idea limitante, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me pueden ir haciendo con respecto a esto de las creencias. Entonces acá, para mí es súper importante, primero, acá estoy observando, ustedes saben que yo siempre tengo mi toma de notas acá, que me ayuda a memoria. Hola, hola, hola Paola, hola Gabriela, qué rico que están acá. Recapitulando, estaba contando historias de personas cuyas ideas o cuyas creencias en el fondo son las que las han ido generando el miedo a hablar en público. Entonces son esas ideas que están y que se instalan. Y hay casos de personas, eso contaba, el caso de una persona que efectivamente tenía sus habilidades sociales, o las tiene, perdón, las sigue teniendo, en un contexto determinado, pero cuando se traslada a un contexto de mayor exigencia, eso es como que quedase bloqueado. ¿Ya? ¿Y por qué queda bloqueado? Porque ahí es donde aparece una idea que es irracional, que no es real. En esta misma historia que les estoy contando, una persona que es, por ejemplo, o que fue scout, donde lideró grupos, donde lideró equipos, donde estimulaba a los demás, ¿les parece lógico que esa habilidad, una vez aprendida, ya no esté presente? Entonces, eso no es lógico, es irracional, porque esa habilidad sigue estando. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando está presente frente a un grupo de personas donde hay una mayor exigencia a nivel profesional, para ella aparecen estas ideas. Por eso son ideas irracionales, ¿ya? Son dogmáticas y además son consideradas como verdades absolutas, es decir, nada las puede modificar. Nada me puede ayudar a salir de esto. Mi personalidad es así. Yo nací siempre introvertido. Lo que pasa es que desde siempre que me ocurrió, antes, cuando yo era pequeño, lo podía hacer, pero desde un tiempo a esta parte ya no lo pude lograr. Entonces eso genera mayor sensación de
frustración y genero menos posibilidades de tener que afrontar esa situación de miedo. Y voy reforzando y se van haciendo cada vez más potentes y más dogmáticas y más enquistadas, ¿no? Como la frase que les leí al principio, es como que si estuviesen ahí estas ideas, siempre constantes, acechantes, ¿ya? Entonces es muy importante poder definir cuál es la creencia que aparece. Por ejemplo, frente a un grupo de profesionales donde la exigencia es mayor. ¿Qué es lo que puede pasar? En este mismo ejemplo, esta persona que les estoy dando. Claro, que piensen que, ella me decía, que piensen que no soy lo suficientemente buena, que mi trabajo lo hago mal, que no soy lo suficientemente profesional. Y esa evaluación, claro, podría ser en la realidad, en la vida podría ser. Pero de una situación, por ejemplo, de una mala presentación, llegar a esa evaluación es lo que yo quiero transmitirles hoy día a ustedes para que comprendan que ahí es donde surgen las creencias o estas ideas que son las generadoras del miedo. Porque a partir de un evento yo no puedo clasificar todo mi desempeño, todo el trabajo que yo realizo, ¿ya? Pueden haber presentaciones que a lo mejor sean más deficientes que otras y esa es la realidad. Pero cuando yo le quito esa carga de que van a pensar que no soy buena profesional, ahí estás haciendo es como generalizar todo. No es un aspecto, ¿ya? Entonces, siempre hay una posibilidad de mejorar, siempre. Pero para poder considerar eso, tengo que relativizar esta idea que es dogmática. Si tienen alguna pregunta, me pueden ir escribiendo, esto tiene como un tiempo de desfase. Me pueden contar sus creencias, sus ideas, qué es lo que finalmente las está paralizando a la hora de hablar en público, para que podamos ir interactuando, ¿les parece? Ok, entonces, cuando yo me doy cuenta de que tengo esas ideas que son irracionales, ya sabemos cómo identificar por qué son irracionales, son absolutas y funcionan como verdades, ¿ya? Entonces, finalmente el miedo es como, más que el miedo a hablar en público, el miedo se transforma en, tengo miedo, como me decía también una de mis coachadas, tengo miedo a volver a sentir esto de nuevo. ¿Qué es lo que es esto que ella refería? La sudoración, que el otro día hice un post en relación a eso, que lo encontré me encantó, por eso lo quise compartir. Porque ella hablaba así, yo tenía miedo de volver a sentir esto. Y como tenía miedo de volver a sentir esto, entonces evitaba cualquier situación donde yo tuviese que hablar en público. ¿Y qué era esto? La sudoración, las palpitaciones, los bloqueos mentales, el que se te olvide la idea de lo que estás hablando, el pensar que no vas a poder retomar, la mirada de los demás, etc. Entonces, finalmente es miedo a que me vuelva a pasar, es miedo a volver a sentir. Y ustedes se estarán preguntando a lo mejor, ¿cómo es que sí, a lo mejor eso me pasa a mí, yo tengo esa creencia, pero es que es tan fuerte y es tan intensa que no me deja avanzar? ¿Cómo hago para traspasarla? Primero tenemos que mirarla, primero tenemos que reconocerla. Y de esa manera también es como abrirnos a la posibilidad de que somos vulnerables, de aceptar nuestra vulnerabilidad, porque todos tenemos esas creencias. Yo alguna vez también tuve ese tipo de creencias y sigo teniendo en otros temas y necesito constantemente estarlas trabajando. Porque si nosotros no trabajamos esas ideas que vamos construyendo en la medida que nosotros vamos viviendo en el fondo, porque desde ahí vamos tomando todas nuestras experiencias, si no las vamos resignificando, nuestra autoestima se va dañando. Y finalmente, en lo que yo trabajo en particular, como la temática la que yo abordo, finalmente los daños en el fondo en la vida de las personas en el área laboral son muy profundos, porque genera muchísima frustración. En esto de tratar de evitar, me mantengo bajo perfil, entonces, si mandan a alguien a exponer algo, yo no me expongo, si alguien tiene que dar una opinión, yo no doy esa opinión, ¿ok? Entonces, lo primero para poder trabajar con estas creencias es que nosotros tenemos que buscar evidencia. ¿A qué me refiero con eso? Y esto es como súper práctico, voy a buscar evidencia.
tengo la creencia de que van a pensar que no soy una buena profesional o que soy aburrida o que lo hago mal. Ok, perfecto. Busco evidencia. ¿Hay alguna situación, por ejemplo, en mi vida en donde yo sienta que haya tenido un buen desempeño cuando esté hablando con otros? En el ejemplo que les estaba conversando al inicio, si tienes alguna experiencia de ese tipo, ahí hay una habilidad, ahí hay un recurso. O si tienes una experiencia en algún espacio, aunque sea protegido con tu familia, con gente cercana, donde tú puedas expresar lo que tú opinas, ahí también. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te pido eso? Que busques como evidencia para poder contrastar en el fondo estas ideas que son tan potentes. ¿Ya? Y poder construir otro tipo de ideas que sean más flexibles, ¿ya? Que no estén en la categoría de ¿tienes una presentación exitosa o tienes una presentación totalmente fracasada? Porque en esos pensamientos es blanco y negro, entonces no hay posibilidades de mejora. O lo haces estupendo, 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 o lo haces fatal. Y la verdad es que a veces tenemos muy buenas presentaciones. En mi experiencia personal, a veces presentaciones más o menos, y tiene que ver a lo mejor con el tipo de público, tiene que ver con que mi estilo a lo mejor no era tan coherente con el público, en fin. Y otras que a lo mejor no son tan buenas y que definitivamente tengo que mejorar. Chicas, vayan haciéndome preguntas a medida de lo que vamos a hablar. Entonces, es muy importante poner el foco, fíjense en esto, foco en cuáles son las ideas que tú estás teniendo a la base. Porque si tú te estás enfocando en que no quieres sentir esa sensación, en que quieres evitar que los demás te juzguen, ahí lo que estás haciendo es que esta idea, esta creencia irracional, se vaya adueñando muchísimo más de tu actuar. El pensamiento es el que te genera el miedo cuando parte esa idea. Entonces acá tenemos que hacer un trabajo de joyería para poder transformar esa idea o esa creencia que está ahí tan fuerte en una creencia que sea mucho más poderosa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscando evidencia en tu propia experiencia de situaciones donde tú hayas hablado en público, no haya sido tan terrible, o quizás a lo mejor tú lo viviste súper terrible, pero el resto de la gente te dijo, oye, ¿sabes qué? En realidad no, estuviste súper bien, no se notó que estabas nervioso. Yo he trabajado con muchas personas así que, oye, súper bien, no se notó para nada tu nerviosismo, estuvo bastante bien. No, es que como yo estaba nervioso, y no escuchan una retroalimentación. Entonces, fíjate en eso y busca esas evidencias. Porque ahí es como que estás buscando la evidencia contraria. Estás buscando evidencia de que realmente no lo haces bien y que no eres bueno para hablar en público. Entonces, te invito a que ahora busques la evidencia contraria. Cuando te digan, oye, lo hiciste súper bien, no se te notó nada que estabas nervioso o nerviosa, tú di, genial, muchas gracias. Y recibe esa retroalimentación, porque para ti ahí hay una evidencia. ¿Ok? Entonces, súper importante. Hola, Har Inder Bir Singh. Ok, entonces ahí hay una evidencia que es muy potente para que tú puedas contrastar. Fíjate que generalmente tenemos la tendencia a darle mucho más foco a lo que no me funciona y eso en psicología se llama atención selectiva. Entonces solamente me focalizo en eso y olvido lo que sí soy capaz de hacer, lo que sí me ha funcionado. Entonces ese es como el recurso, la herramienta como para poder empezar a combatir todas estas ideas. Hola Paulina, qué rico que estás acá. Para que me hagan muchas preguntas, por favor, quiero que me hagan muchas preguntas, ¿ya? Estamos hablando de las creencias. Ok, entonces, foco para poder avanzar. Focalízate en lo que te funciona, ¿ok? Y acá tenemos que relativizar la idea de que si algo no funciona, está totalmente mal. No todo en una presentación no va a funcionar completamente. A lo mejor no van a funcionar los equipos, a lo mejor tú vas a sentir que querías decir mucho más y alguna parte del texto no la dijiste, pero eso solo lo vas a saber tú, no lo va a saber nadie más. Entonces, ok, eso no me funcionó y entonces a la siguiente vez voy a procurar tener los equipos manejados, voy a procurar
quizás tener una mayor preparación para mi presentación y también flexibilizar. Yo siempre les muestro acá, siempre los Facebook Live, que yo acá tengo mi discurso en el fondo, todo mi texto. Pero mientras voy hablando, voy uniendo ideas, me voy acordando de otras cosas, y comparto una frase, me van haciendo preguntas. Entonces, no todo está con una pauta así tan estricta. Y esa es la gracia también, como el poder flexibilizar. ¿Ya? Ok. Ahora, cuando nosotros cambiamos las creencias, recuerden que las creencias, estas ideas irracionales, o estas ideas son tan potentes que tenemos que hacer un cambio por ideas que sean muy potentes. O sea, no me va a bastar con que yo diga, no, me va a ir súper bien. Yo sé que me va a ir súper bien. Como todo bien. Eso no funciona, ¿no? Quizá a lo mejor te podría funcionar un poco, pero en realidad rápidamente la otra, como tiene mucho más peso, más argumento, tú encuentras rápidamente harta evidencia, porque en el fondo esa es la pillería de las ideas irracionales, que finalmente como que uno empieza a actuar y como que se empiezan a confirmar, porque yo empiezo a decir, no, ¿sabes qué? No, que no quiero volver a sentir nunca más esto. Y a veces no puedo evitar la situación y en mi trabajo tengo que hacer una presentación. Y cuando la voy a hacer estoy tan nervioso porque yo sé que me va a pasar y sé que lo voy a sentir, que me empieza a temblar la voz, que me empieza a doler el estómago, que me suba las manos, que se me olvidó todo lo que tenía que decir. Y entonces después termino y digo, viste, yo te dije que no iba a funcionar. Y me confirmo mi creencia o mi idea irracional. Voy a tomar un poquito de agüita. Confirmo mi idea irracional, finalmente. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo. Entonces no solo me basta con decir, oye, me va a ir súper bien, no voy a ser regio. No, me voy a preparar y voy a buscar evidencia de situaciones donde yo sí haya tenido. Si tú sientes que a lo mejor en general no has tenido buenas presentaciones, perfecto. Busca algo de esas presentaciones que sí tú sientas o veas que haya funcionado. Y eso también está dado por el feedback de las personas. Las personas te van a decir directamente. Entonces recuerda, cuando se te acercó alguien y te dijo, oye, mira, lo hiciste súper bien. Paola, lo hiciste súper bien. Gabriela, lo hiciste súper bien. Hart, lo hiciste súper bien. ¿No? Como recuerda si hay alguno de esos momentos, ¿ya? Y desde ahí construir tu creencia, como relativizar, decir, mira, yo puedo, yo estoy aprendiendo, me puedo equivocar, no pasa nada. Esas son creencias que son muchísimo más flexibles, ¿ya? Ok. Entonces, siempre pensar que una presentación se puede mejorar. La presentación perfecta no existe, ¿ya? Y también, así como la presentación perfecta no existe, tampoco existe la presentación de la vida, la única, la que todo el mundo te va a recordar y nunca más te va a olvidar. A veces cuando ocurre eso, probablemente la persona que habló, que hizo su discurso, dio su charla, quizás ni siquiera imaginó el efecto que eso podría ocurrir. Ya es como una consecuencia que no necesariamente nosotros podemos prever como oradores o como relatores o como presentadores. ¿Ya? Entonces, la verdad es que cuando uno le saca esa carga, ese peso de que tiene que ser lo más importante de la vida, ahí también nos podemos flexibilizar, nos podemos relajar. Y cuando nosotros flexibilizamos y nos relajamos, somos más espontáneos. Nos podemos atrever a tomar más riesgos, a tirar una talla, a ocupar el sentido del humor. Pero si estamos todos ahí muy serios y que todo tiene que ser bien y me tengo que apegar al guión, la verdad es que ahí voy perdiendo espontaneidad, y cuando pierdo espontaneidad, pierdo contacto con mi público. Y acá lo importante siempre es el público. ¿Ok? Entonces, importante eso. Y otro punto relevante es trabajar profundamente en tus fortalezas. Así. ¿Qué reconoces como algo que te caracterice como, no sé, una persona que a lo mejor siempre andas con una sonrisa, tienes un buen tono de voz, eres una persona que le es fácil empatizar? Como trata de ver cuáles son tus fortalezas. Porque esas fortalezas que probablemente tienes en otros contextos, no solamente en el contexto de presentación, son tu recurso, como tu llave para poder entrar y poder conectarte con las personas que te están escuchando. ¡Hola, Clarita! Esa es la Clarita.
Háganme preguntas, por favor. Muchas preguntas. Bien, entonces, ¿estamos claros con las creencias? ¿Alguien tiene alguna duda en relación a las creencias? ¿Cómo cambiar? ¿O alguien quiere compartir alguna creencia de esas que son, como digo yo, bien pesaditas y que nos molestan y que están ahí y que a veces nos da un poquito de vergüenza reconocerlas y nos sentimos mal por eso? Y por eso es súper importante el poder darnos en el espacio de abrirlas, mirarlas. Ya, ya está esa idea, ¿no? Como abrir eso. Ok, si alguien tiene alguna pregunta me la va haciendo y yo por mientras voy avanzando. Ok, entonces, ahora, lo otro importante que quería conversar con ustedes era sobre los errores más comunes que nosotros cometemos a la hora de presentar. ¿Ya? Todo esto que hablé en relación a las creencias o las ideas que finalmente te provocan el miedo, pueden darse o días antes de tu presentación, días. También yo he tenido personas con las que he trabajado meses antes de la presentación, ya están con estas ideas, entonces no duermen bien, no se alimentan bien, es terrible. Lo único que quisieran es que ese momento pase. Y cuando llegue ese momento ya es como que me da lo mismo y voy y lo hago como salga. Entonces, totalmente desfocalizado, ¿ya? Entonces, si yo manejo las creencias, puedo estar mucho más en control de mí misma para poder afrontar esa situación, ¿ya? Y finalmente tener un buen desempeño, porque cuando nosotros tenemos esta gran expectativa de vencer el miedo a hablar en público, yo lo trabajo en el tema profesional, y en el tema profesional para las personas es fundamental, porque necesitan transmitir una idea, necesitan motivar un equipo, necesitan mostrar su trabajo. Y hoy en día es fundamental, o sea, si yo estoy calladita, trabajando, y a lo mejor puedo hacer un excelente trabajo, soy una excelente profesional, pero si no saco mi voz y no muestro esto que realizo, solamente va a quedar ahí, en un mundo muy reducido y a lo mejor en alguien que se dio cuenta en lo bien que yo hacía mi trabajo. Entonces es el momento también como de ir avanzando, de ir tomando esos desafíos, no te quedes ahí por ese miedo. Vamos a ir ahora al momento de la presentación en sí misma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes? Voy a nombrar primero todos los errores y después vamos a ir viendo cómo podemos resolver esos errores, ¿ya? El primer error es usar gestos y movimientos que sean como limitados, ¿ya? Por ejemplo, tengo un PowerPoint, quedarme petrificado, o sea, literalmente petrificado al lado del PowerPoint y no moverme más. Y hablar desde ahí. Y petrificado, o sea, no muevo mis brazos, no muevo mis manos. Con suerte muevo un poquitito mi boca, porque además no modulo tanto, ¿ya? Ese es un error común, ¿ya? Cuando yo estoy adelante, yo necesito hacer gestos amplios. Si yo muevo el brazo ahí, es muy pequeño, eso casi ni se ve. Con suerte lo ve quizás la persona que esté más adelante. Entonces, si yo quiero dar un gesto, abro mi brazo, lo muevo. Si yo quiero caminar, avanzo, me acerco, me dirijo, me enfoco. Miro a los ojos a las personas que están ahí, ¿ya? Hablar con poca energía. Es decir, utilizar un tono de voz más o menos plano, sin hacer muchas variaciones, en donde yo voy explicando qué es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Hoy día vamos a trabajar sobre las creencias o las ideas que en el fondo generan el miedo a hablar en público. Y luego de eso les voy a hablar de los errores más comunes. Ese sería como un tono de voz más bien plano, que no tiene mucha variación. ¿Qué pasa con eso? A lo mejor es un tono muy amable el que estoy usando, pero luego de escucharlo un ratito, ya nuestra mente, y no necesariamente es porque yo no sé del tema o porque, no sé, sino que simplemente porque nuestro cerebro, mientras más variaciones yo voy haciendo con mi público, es más fácil que mi público me vaya siguiendo. ¿Ok? No planificar lo suficiente. ¿Ya? Acá es súper importante porque este error, si yo no estoy bien preparado, voy a sentir que no estoy lo suficientemente claro. Si no tengo plan A o plan B con estas cosas a lo mejor tecnológicas que pueden ocurrir, también. Entonces, todo eso yo lo planifico antes para poder cubrirlo. Ahora, eso no te va a asegurar que vayas a tener algún
alguna situación que tengas que resolver. Probablemente sí, pero vas a tener varias alternativas ya planificadas desde antes. O, por ejemplo, planificar bien tu trabajo, hacia dónde quieres llevar a las personas, hacia dónde lo quieres invitar, a dónde quieres ir, a dónde las quieres llevar. Porque cuando no tenemos foco, no tenemos un objetivo bien planificado, las personas sienten eso. Nosotros sentimos cuando el otro no sabe dónde vamos a llegar, hacia dónde vamos a ir. ¿Ya? Súper importante eso. Ese es otro error bien común. Lo otro también es basarme solamente en los datos o en la información, ¿ya? Los datos o la información en sí mismo, la verdad es que si yo no le doy el énfasis y no lo conecto con algo, con la experiencia de las personas que están ahí, queda ahí como en el vacío. Porque de hecho las personas que incluso asistiendo a charlas con presentadores que son fantásticos y uno lo pasa súper bien, como emocionalmente hablando, igualmente si yo me llevo una sola cosa, entonces tampoco, si es que me presentan muchísimas cosas, no soy capaz de retener tanta información en tan poco tiempo. Acá hay una pregunta, un comentario, me alegro. A ver, me pasa que al momento de expresar, cuando no es algo que está planificado, me faltan palabras y siento que me cuesta sacar la voz. Ya, es algo que no está planificado, que tú no lo planificaste o que te hacen una pregunta así como que no esperabas que te la hicieran. Como, porque puede ser. Por ejemplo, en la primera opción, supongamos que tienes tu guión y hubo un cambio en el guión y entonces ahí te ocurre eso, que te faltan las palabras. O cuando alguien te hace una pregunta, ahí generalmente en la primera opción, que si es que tú tienes tu guión y a lo mejor te saliste o te saltaste, y el darte cuenta que te saltaste como de un punto a otro, hace que no te salgan las palabras o que te falte la voz. Ahí es súper importante como lo que yo les hablaba al principio, también de la vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Perfecto. A ver, miren. Entonces, lo que estábamos viendo, y ahí uno puede usar su torpedo. Yo siempre les recomiendo a las personas que lleven un torpedito, una hojita. Bueno, puede ser más linda y ordenada que esta. A mí me encanta escribir con lápiz. Pero tú, claro, si a lo mejor estás en una reunión, cuando hay que improvisar. Ya, perfecto. Tú ahí siempre tienes tu pauta. Y dentro de esa pauta, tú puedes decir, mira, acá traigo mi pauta. Si te hacen una pregunta específica, tú puedes decir, mira, interesante tu pregunta, ¿qué opinan los demás con respecto a esto? Y mientras tú te das tiempo para ir pensando, por ejemplo. Esa sería como una estrategia y una técnica que es bien sencilla y bien útil. O si no, mira, qué interesante, no me había preguntado eso. ¿Y qué opinas tú al respecto? Y tú devuelves una pregunta. Y por mientras, vamos pensando. ¿No? Porque la improvisación, yo siempre le digo a las personas, la improvisación es entre comillas improvisación, porque incluso la gente que trabaja improvisando, no sé, por ejemplo, actores que trabajan en improvisación, están todo el día improvisando. Y como están todo el día improvisando, después uno los va a ver, qué sé yo, en sus obras de teatro de improvisación, por ejemplo, pero están tan entrenados a improvisar que solo lanzan una palabra o solo lanzan una frase y inmediatamente improvisan, pero eso es porque lo han sobreentrenado. Entonces, como tú no sabes muy bien todavía improvisar, sería interesante que tú ensayaras también, como posibles cambios de guión en tu casa. Tengo mi texto, lo que voy a hablar, perfecto, y entonces lo leo, me lo sé bien y después lo dejo de lado y lo empiezo a hablar sin necesidad de mirar. Y ahí vas a empezar a ocupar otras palabras distintas, porque no tenemos, nuestra memoria a corto plazo no es tan así que vamos a aprendernos de memoria toda la hoja inmediatamente, ¿ya? Súper. Me voy a poner acá súper, ya, qué bueno. Entonces, eso es súper importante, como practicar mucho, ¿ya? Ok, entonces, seguimos. Justamente, el error más común, dado que me preguntaste recién eso, Clarita, es no practicar. Está el no planificar y el no practicar. Entonces, la improvisación también la vamos a practicar. Y la vamos a practicar de esta manera. Vamos a dejar nuestro guión y vamos a contar esto que vamos a hablar.
y vamos a ir ocupando otro tipo de palabras y ahí vamos a ir generando cada vez más improvisación. Y se lo voy a contar, no sé, a alguien de mi familia, amigos, y ahí cada vez se van a ir dando cuenta cómo van a rápidamente saltar con el mismo objetivo, con el mismo tema, pero van a ir incorporando nuevas ideas, ¿ya? Así es que a practicar, ¿ya? No va a ser mágico. A veces las personas tienen la idea, que es una creencia irracional, que las personas que trabajan presentando, los oradores en general, son personas que no entrenan. Y la verdad es que no es así, porque necesitamos muchísimo más entrenamiento, porque hay una mayor exigencia. Yo sé que ahora, por ejemplo, tú me estás mirando, estás observando cómo estoy hablando, cómo me muevo y qué es lo que digo. Por lo tanto, yo para poder hacer esto necesito de un gran entrenamiento. No es como que de repente me instalé y me puse a hablar y todo fluyó. A lo mejor se puede ver así, pero es producto del sobreentrenamiento. ¿Ya? Ok, entonces, otro error común es evitar la vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con eso? El no ser capaz de mostrarte con imperfecciones. Y ahí inmediatamente va asociada con esta idea, con esta creencia irracional de querer hacerlo perfecto. Porque no podemos hacerlo perfecto. Entonces, hay una autora norteamericana que estudia sobre la vulnerabilidad, que se llama Brené Brown, y ella tiene una frase que la voy a leer acá, que ella habla de tener el coraje de ser imperfectos. Hay que ser valiente para ser imperfecto, hay que ser valiente para decir, mira, ¿sabes qué? Quizás esta información no la manejo tanto, déjame averiguarla, te cuento, o en realidad no me había hecho esta pregunta. Como mostrarte también, tú estás en proceso de aprendizaje con otro. Ya, a ver, hola, me sumo a la pregunta planteada. Cuando me preguntan algo no esperado difícil, a veces se me corta la voz o me quedo sin voz. Esto bloquea. Incomoda, me da lata que se note que me puse nerviosa. Justo lo que estoy hablando, Carolina, es súper interesante porque el miedo es que piensen los demás de ti y que no te vean nerviosa. Y te puedes poner nerviosa. Te puedes poner nerviosa, te puedes tomar un tiempo, puedes tener un vasito de agua, tomas agüita. La verdad es que esa pregunta no me la había hecho. Quizás a lo mejor tengo que tomarme un tiempo, pensarlo un poco más. ¿O qué piensa el resto de esta pregunta? Y ahí vas obteniendo información y vas escuchando y te vas calmando también. No es necesario que no estés nerviosa. Me pilla de sorpresa esta pregunta. La verdad es que no me la había hecho. Y eso es parte de tu vulnerabilidad, justamente lo que estoy hablando ahora. Me gustaría saber qué opinan de esto, porque yo pienso que esa es la parte más. Porque en el miedo a hablar en público es como que siempre estoy tratando de demostrar que no me noten nerviosa o nervioso. La verdad es que ese no es el foco. Mientras más yo me enfoco en que no se me note, más se me nota. Ahí hay una contradicción. Marianela, en mi caso me pasa mucho que me cuesta mucho convencer de lo que estoy proponiendo, dado que mi vocablo es muy técnico. Entonces me cuesta que me entiendan a la primera, gasto mucho tiempo en que me comprendan lo que quiero decir. Y al final cuando me hacen preguntas, siento la sensación de que me están atacando. Lo cual me quedo, a ver, ahí está, lo cual me quedo paralizado y como no logro convencer, me empieza a tiritar la voz y mis presentaciones decaen y siento que no logro el objetivo. Ya. Harindebir Singh. Ese es como el nombre en sánscrito. ¿Singh por el Singh o no? Nada que ver. Te puedo decir Har, ¿no? Ok, mira, es súper interesante tu comentario, Har, porque fíjate que a mí me pasaba lo mismo, con esto de tratar de ser muy específico y muy profesional en lo que yo quiero explicar. También me pasaba esto que me ponía muy técnica, y cuando uno se pone muy técnico, las personas no entienden. Nombre espiritual, súper. De ahí me cuentas qué significa, me encantan saber de nombres espirituales. Entonces, la verdad es que ahí yo te sugeriría que trataras de imaginarte, porque probablemente ocurre eso,
que las personas a las que, independiente del contexto, pero como a las personas a las cuales les vas a explicar, como no saben nada de tu tema, ¿cómo tú se lo explicarías a una persona que no conoce nada, 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 nada? ¿Cómo tú lo podrías hacer muchísimo más simple? Como si se lo explicaras, no sé, a un adolescente, por ejemplo. No sé de qué trata tu tema, pero a mí me pasaba, por ejemplo, en psicología, tratar de explicar temas psicológicos, no sé, bastante complejos, como la psicopatología, a un grupo de adolescentes. Entonces, claro, me pasaba eso, que yo a veces estaba como predicando ahí en el desierto, nadie me entendía nada, entonces tenían que entender, era bien agobiante. Pero una vez que yo empecé como a imaginarme, a ver, de qué manera yo puedo simplificar esta palabra, y al simplificar había comprensión por parte del otro. Y entonces, guerrero de Dios, qué lindo, súper. Entonces, cuando tú empiezas a simplificar, tú te empiezas a preocupar del otro. ¿A qué me refiero? Tu interés y tu foco es que el otro te entienda. No es que el otro piense cuánto conocimiento técnico tú tienes. ¿Ya? Que es diferente, por ejemplo, si a lo mejor yo me reúno con un grupo de psicólogos, ahí probablemente ya es puro tecnicismo y todos nos entendemos. Pero si yo necesito ir a hablar con un grupo de personas, lo voy a hablar muy desde la cotidianidad. Entonces, ahí nosotros tenemos que flexibilizar, empatizando con el público al cual nos estamos dirigiendo. Si no pasa esto, porque, claro, te empiezan como a tratar de preguntar, te sientes atacado, tú tratas de argumentar, y entonces, claro, al final como que terminas defendiendo, parece, como tu posición, y eso te hace, claro, que decaigan tus presentaciones y no logras el objetivo. El objetivo de tu presentación es que la gente te entienda, que la gente conozca lo que tú haces. No sé qué es lo que haces, pero sea lo que sea lo que tú haces, y a lo mejor puede ser súper complejo, pero también ese es un gran desafío en una persona que hace presentaciones. ¿Cómo hacer que este mensaje llegue al otro? Y entonces ahí me tengo que imaginar o a otro más pequeño o a otro que no tiene idea, y puedes probar antes, prueba con personas cercanas a ti, que no tengan nada que ver con tu tema, y le explicas algo, y a ver si entienden o no cómo te va, ¿ya? Ok, y eso también tiene que ver con la vulnerabilidad. También voy a decir, oye, mira, ustedes me cuentan si voy muy técnico, ¿ya? Entonces nos devolvemos. Quizás voy muy rápido, estoy muy enredado hoy día o no. También esa es parte de reconocer tu vulnerabilidad y de algo que tú estás mejorando, que estás trabajando. Si estamos todos en esta vida, dado que tienes un nombre espiritual, puedo suponer e imaginar que te interesa muchísimo ese desarrollo espiritual. Entonces, desde ahí piensa en eso. Todos en esta vida estamos aprendiendo. Entonces, desde ahí tú estás aprendiendo cómo poder simplificar tu lenguaje desde lo técnico para poder hacerlo llegar a más personas. Entonces, lo puedes mostrar y esa es parte de tu vulnerabilidad. Ok. Electricista, mi tema de por sí es complejo. Claro. Entonces podrías probar y explicarle a personas que no tienen nada que ver con el área y a ver ahí cómo te va. Pero desde ahí, y como, ¿sabes qué? Estoy probando esto, ¿cómo va la explicación? Vamos todos en lo mismo, como diferentes estrategias como para irte devolviendo y no quedarte así como me pasaba a mí, que me quedaba como predicando así sola y todos me miraban con cara de que no me entendía, evidentemente, ¿ya? Leila, entonces, cuando uno se siente nerviosa, ¿qué puede hacer uno? Porque seguir hablando con la voz cortada da aún más nervios. Respirar quizás, tomarse una pausa, algo así. Claro, muy bien, Leila, sí, eso hay que hacer. Por ejemplo, yo acá tengo mi vasito de agua. ¿Ah? Porque ahora he estado hablando harto rato, entonces cuando nosotros hablamos harto rato, también pasa que la voz o la garganta se empieza a secar. Y entonces, en vez de, que a veces también lo he visto, hacer eso va haciendo que tu garganta se dañe más, se cierre más. Entonces, en vez de hacer eso, yo inmediatamente voy tomando agua. Y efectivamente, tomarte un tiempo, respirar, puedes hacer una pregunta. Entonces, dejar que la gente interactúe, y por mientras vas concentrándote en tu respiración. Fíjate que sea una respiración abdominal, que no sea una respiración del pecho, porque si no vas a seguir con el nerviosismo. Y también puedes decir, ¿saben qué? Ay, el otro día yo fui a una charla, y esto es de una historia real, y presentó una mujer de 26 años, súper joven, y iba a contar algo súper personal. Y estaba muy nerviosa. Y ella dijo, estoy muy nerviosa y quizás voy a hacer algo que no se debiese hacer en las presentaciones.
y lo compartió. Y ahí continuó. Y yo creo que estuvo como bien nervioso todo el rato porque era algo como muy íntimo, ¿no? Era como una charla muy íntima donde ella estaba compartiendo algo muy íntimo. Pero la verdad es que fue muy emocionante su charla y éramos puras mujeres prácticamente, todas muy, muy, muy conectadas con lo que ella estaba transmitiendo. Entonces la verdad es que ahí su nerviosismo no nos interfirió, al contrario, nos hizo conectarnos muchísimo más con ella. Entonces, claro, para que la voz no se te ponga así, respira, toma un poco de agua, puedes devolver una pregunta, siempre dependiendo del contexto. Acá es súper importante, como en el reconocer también la vulnerabilidad, el que puedas disfrutar. Si tú ya estás muy agobiada y quieres que termine luego, pregúntate, ¿qué es lo que no estoy haciendo que no me está permitiendo disfrutar? Entonces, generalmente una de las cosas que nosotros dejamos de hacer es que dejamos de estar atentos a la necesidad de nuestro público, porque en realidad el importante es nuestro público, no nosotros. Entonces, cuando dejamos de disfrutarlo, de sentirnos bien y dar lo mejor de nosotros mismos, es cuando ya perdemos ese foco. Entonces, a disfrutar, por favor, a disfrutar. Y el nerviosismo también es lo que le da la energía. Es lo que le da la chispeza, es lo que yo siempre estoy nerviosa cuando voy a empezar un Facebook Live, cuando voy a hacer una presentación con personas que no conozco, siempre, pero eso está. Y eso me mantiene muy atenta a dar lo mejor. ¿Ok? Entonces, otro punto súper relevante es adecuar, y eso yo creo que también te puede servir, Har, dependiendo de los contextos en los que uno está, adecuar tu discurso a las personas que te están escuchando, al nivel de conocimiento que tienen esas personas, la edad que tienen esas personas, si son todos, ponte tú, ingenieros electricistas o no, de una manera, si son puros psicólogos, tendrías que hacerlo definitivamente de otra manera, ¿ya? Entonces es súper importante adecuar tu discurso, tu corporalidad e incluso tu imagen, cómo tú te ves, cómo vas vestido, dependiendo. Es diferente hacerle una charla a adolescentes que a un grupo de gerentes, ¿no? Como también ahí la formalidad y la corporalidad va variando y hay que estar súper atento. Entonces acá el foco es el público. Para Hart, dice Francisco, yo trabajo también en temas complejos y en mi caso para que dé resultados en mis presentaciones primero tengo un diagnóstico de las personas a las cuales les presento y en función de este análisis defino el nivel de profundización de la presentación. Tener unos 3 niveles es muy bueno. Sí, gracias por tu comentario, Francisco, totalmente. Y está súper relacionado con este último punto que estábamos hablando de los errores, como no considerar qué público yo voy en el fondo, ¿no? Como conocer, saber, preguntar a quién yo me voy a dirigir, qué le interesa a ese público, cuál es el nivel que tiene, ¿no? Para poder direccionar la charla hacia allá. Ese es el objetivo, ¿ya? Perfecto. Entonces, para ir cerrando el Facebook Live del día de hoy, si alguien más tiene alguna pregunta, puede ir haciéndola, algún comentario. Mientras, como esto tiene un desfase, siempre digo, voy a ir dejándoles por aquí una pregunta como de tarea. ¿Qué ocurre? ¿Qué les pasa, en el fondo, cuando están sacando su voz? Cuando están diciendo una idea y sienten este nerviosismo. ¿Qué es lo que realmente está ahí? ¿Qué es lo que me da tanto miedo? ¿Cómo lo puedo afrontar? ¿Qué pasa cuando alguien no me entiende? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa cuando mi voz o cuando alguien me ve nervioso? ¿Qué es lo que me da tanto miedo ahí? Pauli Rodríguez, qué útil la información, ¿verdad? La pondré en práctica. Ah, me alegro mucho, Pauli, que sea útil para usted. Ok, entonces les voy a dejar esa pregunta. Y bueno, para ir cerrando en el día de hoy, también quiero contarles que dentro de la semana siguiente voy a estar haciendo un webinar, que ese ya es como una clase mucho más formal por internet, así que ahí les voy a dejar la información para que se puedan inscribir. Voy a hacer uno la otra semana y voy a hacer uno más grande el 22 de mayo, ¿ya? Así que yo les voy a ir contando con tiempo. Las personas que están interesadas en profundizar muchísimo más sobre cómo entrenarse para vencer el miedo a hablar en público, para sentirse más empoderados, más seguros, tomar más desafíos y que este nerviosismo sea utilizado como un motor para avanzar y seguir adelante, pueden visitar mi página web www.marianelaruiz.com y ahí en la página yo tengo una audio clase que es gratuita que ustedes pueden descargar.
Y también las personas que estén interesadas en profundizar aún más pueden solicitar una sesión de claridad gratuita conmigo, donde conversamos, vemos cuáles son las mayores dificultades y si están decididos a tomar alguna acción concreta. Yo les cuento de qué se trata mi programa y si vemos que coincide y que va a ser útil para las personas, podemos trabajar juntos. Así que los dejo invitadísimos a todas esas opciones. Gabriela dice, sí, me sirve todo lo que has ido dando ejemplo. Me alegro muchísimo, Gabriela. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, que descansen y nos estamos viendo la próxima semana en este webinar que voy a hacer, que es una clase muchísimo más top. Así que les dejo un beso, que descansen. Chao, gracias.